Colegio de Bachilleres de Tabasco, Plantel 2, turno vespertino. Guía académica para proporcionar educación a distancia a los alumnos del COBATAP. Periodo del 20 de abril al 30 de mayo del 2020. Asignatura Historia Universal Contemporánea. Sexto semestre, grupos E y F. Bloque 3, la Guerra Fría y sus efectos en los países con un proyecto político y económico distinto. Tema 3.1, la Guerra Fría, sus características y sus consecuencias. Docente Arturo Borjas Vázquez. Aprendizaje esperado. Deduce la postura que México guardó en el contexto de la Guerra Fría y lo contrasta con hechos sociales de la actualidad de manera colaborativa, asumiendo una actitud de tolerancia y respeto. Competencia a desarrollar. Examina éticamente el impacto económico, político, social y cultural en México a partir del desarrollo de la Guerra Fría y la creación del nuevo orden mundial, mostrando tolerancia ante la diversidad de problemas sociales. ¿Qué es la Guerra Fría? La Guerra Fría fue un enfrentamiento político e ideológico que se desarrolló entre los años 1945 y 1989, luego de la Segunda Guerra Mundial, en la cual los Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentaron por la hegemonía política y económica del mundo. Dentro de este conflicto ideológico participaron dos grandes potencias. Estados Unidos, conocido junto a sus aliados como bloque occidental, apoyaba el sistema capitalista. La Unión Soviética, conocido junto a sus aliados como bloque del Este, apoyaba el sistema de gobierno comunista. Una vez derrotado el nazismo, enemigo en común de las dos potencias, ambas intentaron imponer sus intereses políticos e ideológicos sobre el mundo. Esta guerra se caracterizó por la violación de los derechos humanos por parte de los beligerantes, lo cual repercutió en severas consecuencias para la sociedad de aquel entonces. La ideología comunista y capitalista presentan características que las diferencian entre sí. El comunismo en lo económico se caracteriza por la desaparición de la propiedad privada, el total control del Estado, el mercado controlado por el Estado, la empresa son propiedad del Estado. En el aspecto político, por contar con un sistema de partido único o unipartidista, también llamado Partido Comunista. En el aspecto militar, por presentar una defensiva en contra de la conformación del Pacto de Varsovia encabezado por Estados Unidos y el acuerdo de cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos evidenciado en la Guerra de Corea. Por su parte, el capitalismo se caracteriza en lo económico por un mercado regido por la ley de la oferta y la demanda. Las empresas son propiedad de los empresarios, no hay control del Estado. En el aspecto político, porque se presenta una diversidad de partidos políticos y hay división de poderes. Y en el aspecto militar, por presentar una defensiva en contra de la formación de la OTAN. La Guerra Fría se prolongó a través de un periodo aproximado de 42 años, quedando por finalizada a comienzo de la década de los 90, cuando los presidentes de cada país, Ronald Reagan, de Estados Unidos, y Mikhail Gorbachev, de la Unión Soviética, llegaron a un acuerdo mutuo. Uno de los principales factores que impulsó a terminar la guerra fue la caída del muro de Berlín, ya que esto representó el fin de los regímenes socialistas de la Unión Soviética. La Guerra Fría comprende las siguientes características. Las potencias enfrentadas no entraron en confrontación de violencia armada, sino que sus disputas fueron a partir de puntos de vista ideológicos y estratégicos. Se creó la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, con el objetivo de que las tropas aliadas se apoyaran mutuamente ante cualquier ataque de ejércitos comunistas. Entre estas se encontraban Estados Unidos, Portugal, Dinamarca, Francia, Reino Unido, entre otras. Se firmó el Pacto de Varsovia,
un acuerdo realizado por el Bloque del Este que estipulaba el apoyo militar mutuo en el caso de que empezara una guerra armada. Las diferencias entre las potencias fueron indirectamente alimentando conflictos entre otros países como Corea del Sur y Vietnam, lo cual desencadenó en la guerra de Vietnam, la guerra de Afganistán, la guerra de las Coreas y también produjo una carrera armamentista y la crisis de los misiles. La Guerra Fría se extendió hasta el espacio, ya que Estados Unidos buscó incrementar su poder mundial al llegar por primera vez a la Luna. Su nombre, Guerra Fría, se debe a que en ningún momento se llegó a calentar el conflicto, es decir, que éste no avanzó hacia un campo militar armado directo entre las dos potencias implicadas. La caída del muro de Berlín significó el fin de la Guerra Fría. Las principales causas de la Guerra Fría se pueden resumir en los siguientes puntos. La Unión Soviética quería difundir su ideología comunista a todo el mundo, lo que alarmó a los americanos que odiaban ese sistema político. La adquisición de armas atómicas por parte de los americanos alertó enormemente a los soviéticos. Ambos países temían por un ataque de uno u otro. El presidente americano sostenía una aversión personal contra el presidente ruso, José Stalin. Los soviéticos temían que Estados Unidos utilizara la Europa occidental como base para atacar a la Unión Soviética. Las consecuencias y los efectos que trajo consigo la Guerra Fría fueron: los Estados Unidos y la Unión Soviética acumularon grandes arsenales de armas atómicas y misiles balísticos. Se formaron los bloques militares de la OTAN y el Pacto de Varsovia. Se llegó hasta los conflictos destructivos de Vietnam y Corea. La Unión Soviética se derrumbó debido a sus debilidades económicas. Se derribó el muro de Berlín y se desintegró el Pacto de Varsovia. Los estados del Báltico y algunas repúblicas exsoviéticas lograron la independencia. Estados Unidos se convirtió en la única superpotencia del mundo. Se derrumbó el comunismo. En el siguiente mapa pueden observar ustedes el impacto de influencia del bloque capitalista liderado por Estados Unidos y del bloque comunista liderado por la Unión Soviética. Los países que aparecen en color verde son países neutrales. Los conflictos entre los países de ideología capitalistas y comunistas trajeron como consecuencia las guerras de Vietnam y Corea, donde las potencias estuvieron fuertemente relacionadas pero no lucharon directamente. Guerra de Vietnam. La causa principal de este conflicto fue el intento de derrocar el gobierno de Vietnam del Sur. Esta era la pretensión de algunas guerrillas comunistas de esta zona conocidas como el Vietcong o el Frente de Liberación Nacional. De hecho, la guerra de Vietnam se considera la primera que fue televisada. Guerra de Corea. Todo se remonta al final de la Segunda Guerra Mundial en 1945. La península de Corea había permanecido ocupada por el Imperio del Japón desde 1910, pero tras su rendición incondicional, Estados Unidos dividió la península por el paralelo 38, el norte, del cual quedó ocupado por tropas de la URSS, y el sur por tropas estadounidenses. De esta manera, el paralelo 38 se convirtió en una frontera política entre ambas Coreas. Otra de las consecuencias de la Guerra Fría fue la desintegración de la Unión Soviética debido a la escasez económica y política y a la independencia de varias repúblicas de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. La fundación de la Comunidad de Estados Independientes, acordada el 8 de diciembre de 1991 a raíz de las elecciones en Ucrania, selló la derrota del proyecto de Gorbachov de reconstruir la Unión como un Estado federal y precipitó la disolución de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas.
A finales de 1991 declararon su independencia 8 de las 9 repúblicas que aún se mantenían en el bloque ya herido de muerte. Georgia se sumaría años después. Así, de un fogonazo, se extinguió lo que alguna vez fue la superpoderosa Unión Soviética. Fin de la Guerra Fría. Debido al descontento entre los miembros de la Unión Soviética y a la pérdida de poder de los mismos, además del disgusto social y la superioridad económica de los Estados Unidos, la guerra se dio por terminada cuando el Pacto de Varsovia y la OTAN firmaron 2 documentos de paz y el conflicto comenzó a apagarse. Al darse por finalizada la guerra, los presidentes redujeron sus fuerzas y armas nucleares y comenzaron una nueva etapa de relaciones internacionales que facilitaba el comercio entre sus países. La caída del muro de Berlín en 1989 es el hecho que simboliza el fin de esta guerra, ya que significó la muerte de los regímenes comunistas de Europa Oriental y la reunificación de la República de Alemania. Finalmente, en 1991 la desintegración de la Unión Soviética constituyó el fin definitivo de esta guerra y el inicio de un nuevo periodo en la historia mundial. Conclusión. Los historiadores no se ponen de acuerdo en señalar el momento en el que la Guerra Fría concluyó. Algunos concluyen que se debió a los principales acontecimientos diplomáticos alojados en los años 1989, 1990 y 1991. Para muchos, la cumbre de Malta entre el presidente norteamericano George Bush y Gorbachev marcó el fin de la Guerra Fría. Otros señalan que el fin del conflicto tuvo lugar el 21 de noviembre de 1990, cuando los Estados Unidos, la URSS y otros 30 estados participantes en la Conferencia para la Seguridad y la Cooperación en Europa firmaron la Carta de París, un documento que tenía como principal finalidad regular las relaciones internacionales tras el fin de la Guerra Fría. Solo 2 días antes se había firmado el Tratado sobre las Fuerzas Convencionales en Europa, que suponía una fuerte reducción de tropas y armamento no nuclear en el continente. El 1 de julio de 1991, tras las revoluciones de 1989 y en pleno proceso de descomposición del Estado soviético, el Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua, firmado en Varsovia en 1955, el Pacto de Varsovia, desapareció. La OTAN quedaba como la única gran alianza militar en el mundo. Finalmente, el 31 de julio de 1991, George Bush y Gorbachev firmaban en Moscú el Tratado START I de reducción de armas estratégicas. Los 2 antiguos contendientes acordaron importantes reducciones en sus arsenales nucleares. En un proceso enormemente rápido, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y los Estados Unidos pusieron fin al largo enfrentamiento que habían iniciado tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. El orden establecido en Yalta se derrumbó ante la mirada atónita del mundo en unos pocos meses. Fin.